De Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 18. Y lo leemos, dice así la palabra del Señor: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ¿qué pasa? Y cierra contra él su corazón. Hace una pregunta el apóstol: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oramos. Señor, te damos gracias el día de hoy por tu bendita palabra. Gracias porque hoy nos has permitido estar en tu casa, venir a adorarte, Señor. Gracias por esta gran oportunidad que hoy tenemos de que tu palabra sea anunciada, Señor. Que tu palabra sea hoy proclamada. Y que también nuestro corazón y nuestra mente, todo nuestro ser, pueda estar dispuesto a oír, a escuchar, a atender, Señor, a cada una de estas palabras que hoy hemos leído, para que pueda entrar por nuestros oídos y pueda venir fe a nuestras vidas. Y a través, Señor, de tu palabra, hoy a través de tu bondad, podamos ser conducidos al arrepentimiento y podamos verte una vez más como el Dios de misericordia, lleno de gracia y de verdad. Te alabamos el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy estamos viendo un tema sobre iglesia en acción. Si saben que el fin de semana que viene tenemos este evento, más que un evento, hermanos, es nuestra misión como iglesia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que no deje de hacer obra de evangelista. Entonces, si ustedes ven mi insistencia de salir a evangelizar, es porque le tengo que hacer caso al apóstol Pablo. Entonces, Timoteo era un joven pastor y Pablo está instruyendo a Timoteo qué son las cosas que se van a hacer dentro de una iglesia. Y entonces nuestro deber como iglesia es cumplir con la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero si nadie les está predicando el evangelio a las criaturas, entonces está sucediendo un fenómeno el día de hoy dentro de las iglesias locales. ¿Qué es el fenómeno que estamos viendo hoy en las iglesias locales? Es que las iglesias locales, unas están cerrando, otras están abriendo, porque cada domingo hay una iglesia nueva que surge. Pero en las iglesias locales, ¿qué está pasando? Pues hay un intercambio entre miembros, por así decirse. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia ha dejado de cumplir con la gran comisión. ¿Cómo oirán si nadie les está predicando? Unos dirán, pero es que, porque yo he escuchado estos testimonios, pastor, pero ¿qué le voy a decir? Es que yo no me sé versículos de la Biblia. ¿Y qué es lo que les voy a predicar? Hermanos, yo tenía aproximadamente como unos 13 años, cuando ya tenía un poquito más de noción. 13 años. ¿Quién tiene 13 años aquí? 13 años. ¿No? ¿Están nadie? ¿12? A punto de cumplir. Miren, ponte de pie, hermanito. Miren a nuestro hermanito. A esa edad, más o menos, tenía yo siéntate, hermano, gracias. Cuando un hermano más grande de la iglesia le dijo a mi papá: oye, Yader, ¿me prestas a tu hijo para que vaya a evangelizar con nosotros? Y yo dije, ¿qué voy a decir? Soy un niño.
¿qué voy a decir, no? Entonces, cuando estábamos en la calle, en el parque, hermanos, yo miraba cómo la gente hablaba del Señor y yo me les acercaba, ¿no? Ya sé cómo. Y me les iba como que agarrando un poquito de cada quien y de repente me fui con los chiquitos del parque y les dije, ¿han conocido a Jesús? ¿Quién es ese? Me preguntaron. Uy, Jesús es mi amigo, les digo. Y yo no tenía ni una relación con Jesús. Y yo diciéndoles que Jesús era mi amigo. Y los niños dijeron, wow, ¿en serio? Sí, ese amigo no me defrauda. Ese amigo. Y yo repitiendo lo que había oído. Así de fácil es evangelizar. Porque yo no tenía un testimonio de que Dios me sacó de las drogas. No, hermanos, gracias a Dios no tuve que pasar por ese rumbo. Pero yo puedo testificar que hay un Dios que nos ha escogido para salvación, hermanos. Para darnos restauración, para darnos transformación. Entonces vivimos hoy en día en una generación, hermanos, donde todos están opinando. Y desgraciadamente el mundo cristiano se está atacando y mordiendo como perros. Y no somos perros para andarnos mordiendo. En serio, yo tuve que bloquear todo. Yo no me daba cuenta. Mi esposa me dijo, mira lo que está pasando en las redes sociales. Y yo, ¿qué está pasando? Y fulanito está quejándose de la otra fulanita que cantan, artistas que tienen el logotipo aquí de cristianos, peleándose entre ellos porque regalías, que porque yo te escribí la canción y no me mencionaste. Y se están exponiendo. Ese es el mundo en el que nos está tocando vivir. El Diego Rusarín hace poco salió diciendo que la CIA patrocina a las iglesias evangélicas. Y como habla así bien elocuente, yo estoy viendo a este hombre y me acuerdo de 1 Corintios que estamos estudiando los miércoles, ¿no? Y nos vamos a enfrentar con mucha gente elocuente, pero hermanos, no necesitamos elocuencia para hablar el evangelio. No necesitamos sabiduría humana para hablar el evangelio. No necesitamos inteligencia humana para hablar el evangelio. Necesitamos sola y únicamente el evangelio en nuestra boca para ser anunciado, porque el evangelio de Dios es poder para salvación, hermanos. Ese es el evangelio. Cuando tú predicas a Cristo sin elocuencia, tartamudeando, mocho, pero tú predicas a Cristo, tú no te preocupes por cómo estás hablando, tus palabras bonitas, no te preocupes por eso, porque la palabra es la que va a dar el efecto, la que va a producir el cambio. El Espíritu Santo es quien va a transformar a la persona. Spurgeon, uno de los príncipes y grandes predicadores que ha existido, Spurgeon, él venía de una iglesia metodista y un día entró a la iglesia y el pastor ese día se enfermó y no fue a la iglesia. Entonces predicó a alguien más de la congregación. Y el hombre dice que leyó el texto y se fue, quién sabe por dónde, dice Spurgeon. No habló nunca del versículo que leyó iniciando el sermón. Y comenzó a contar chistes, dice, yo no sé de qué estaba hablando ese hombre, pero al final terminó diciendo y señalándome, tú que estás allá, el Señor te está pidiendo que te arrepientas de tus pecados. Spurgeon dice que sintió una daga. Yo se lo estoy súper resumiendo, hermanos, ¿no? Y entonces dice que Spurgeon esa vez se convirtió a Cristo a través de alguien que no predicaba, que no era ni predicador, para empezar. Pero le impactó el hecho que el predicador le haya dicho, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Es todo lo que necesitamos anunciar, hermanos. Las redes sociales nos han acostumbrado a ver personas que hoy en día están cayendo. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? Las personas que caen es objeto de entretenimiento, de burla, de desprecio. Hay una falla, hermanos, el día de hoy se está volviendo viral. Si alguien peca, lo hacen tendencia. Pecó el fulano de tal. Hay que exhibirlo.
La debilidad se está volviendo una burla el día de hoy en el mundo cristiano. La gente señala más rápido y no quiere hablar del evangelio, pero para señalar somos buenos. Qué bueno que somos para señalar. Para criticar ni se diga, ¿no? Yo creo que ahí no puedo abundar mucho, todos sabemos, ¿no? Pero para el servicio nadie quiere servir. La gente hoy la gente habla del amor, pero en la práctica son totalmente diferentes. Yo les hago una pregunta, como iglesia, ¿cómo podemos cambiar cada una de estas situaciones y problemas a las que nos estamos enfrentando? Podemos acostumbrarnos a estar escuchando sermones, nos podemos acostumbrar a cantar alabanzas, nos podemos acostumbrar a hablar de Cristo, pero mientras ignoremos lo que acabamos de leer, hermanos, las necesidades reales que están enfrente de nosotros, entonces no vamos a estar realmente viviendo el evangelio. El evangelio. No puede ser que nosotros como iglesia nos volvamos una iglesia indiferente, apática a la necesidad de nuestra comunidad. Yo les pregunto, ¿qué necesita nuestra comunidad el día de hoy? A Cristo. El 31 vamos a regalar una torta, vamos a regalar un sándwich, vamos a regalar un agua. Pero el mundo no necesita un agua. El mundo no necesita comida. El mundo necesita que la iglesia una vez más se levante y comience a ser testigos hasta la muerte de Cristo. El amor genuino, hermanos, siempre se mueve. ¿Qué pasa con el amor genuino? Siempre se mueve. Siempre se mueve. Entonces, hoy iniciamos leyendo este hermoso pasaje diciendo, pero el que tiene bienes de este mundo. No, el versículo no dice el que tiene dinero. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo? El que tiene bienes. Juan comienza hablando de alguien que tiene. Y es importante entender esto. Porque no le está hablando a los millonarios, no. Le está hablando a cualquier persona que tiene algo, que puede servirle a alguien más. ¿Sí o no? Yo les pregunto, ¿tenemos algo que le puede servir a alguien más? Bueno, entonces, ¿a quién les está hablando? Ok, a nosotros, ¿no? Nos está hablando a nosotros. A todos aquellos que tienen algo que puede servirle a alguien más. Alguien puede tener tiempo, fuerzas, recursos, experiencias, un vehículo, una habilidad, una palabra de ánimo, conocimiento bíblico, comida, influencia, disposición, etcétera, etcétera. Pero siempre va a haber alguien que va a tener menos que yo. Y hay alguien que tiene menos que tú. Tú tienes ¿cuántos de aquí tienen un techo de concreto donde viven? Hay alguien que no lo tiene. Así de fácil. A veces, ¿por qué les digo esto? Miren, yo recuerdo que en muchas ocasiones mi oración fue: Dios, así, miren, qué ingenuo que era, dame mucho dinero para ayudar a los demás. Estaba equivocada, mi oración estaba errónea. Porque Dios me había dado lo que me había dado, y con lo que me había dado yo podía ayudar a otros. El problema muchas veces es lo que hacemos con lo que sí tenemos, y a veces no hacemos teniendo, porque pensamos que no podemos hacer, porque pensamos que necesitamos tener más. La pregunta aquí no es si soy rico, la pregunta es: ¿estoy dispuesto a usar lo que Dios me dio para bendecir a otros?
Otra vez, ¿estoy dispuesto a usar lo que Dios me dio para bendecir a otros? Porque si no estoy dispuesto a usar lo que Dios me dio para bendecir a otros, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? La pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Por qué este tema, hermanos, con respecto a Iglesia en Acción? Porque todo lo que tenemos, hermanos, todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo. Todo. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Cuando logramos entender eso, hermanos, dejamos de ver nuestros recursos como propiedad absolutamente nuestra. Y comenzamos a ver nuestros recursos que Dios nos ha dado como una herramienta del reino de Dios para utilizarla aquí en la tierra. Dios no te bendice solamente para que vivamos cómodos, también nos bendice para que seamos instrumentos de misericordia. Y ese es nuestro primer punto. La mirada tiene que ser hacia adentro de mi corazón, hacia adentro de mi vida. ¿Por qué? Porque si yo tengo bienes de este mundo, lo cual Dios me los ha dado, y muchos dirán, pero es que yo me he esforzado, es que yo dirán en mi tierra, me he reventado el lomo trabajando para obtener esto, años, y tú quieres que me desprenda de eso para dárselo a otro. Te vas a morir, nada te vas a llevar. Y entonces, ¿vas a decir lo mismo? No, porque vas a estar muerto. No puede ser, hermanos, que si Dios nos ha dado algo, veamos a nuestro hermano tener necesidad y no extendamos nuestra mano para brindar ese amor, para brindar esa ayuda, para brindar esa bendición. Y hay algo que nosotros batallamos. Y miren, pasa algo bien curioso, ¿no? Desde que le entré a esto del ministerio, la gente te viene a ti y te dice, pastor, ¿podemos hablar? Sí. Y los problemas que van surgiendo son pues problemas matrimoniales, de que no me habló, de que me enojé, asuntos de ponerse de acuerdo, en la juventud, ¿no? Cuestiones de ciertas adicciones, no necesariamente de droga o de alcohol, otras adicciones que van surgiendo. Pero es muy raro el cristiano que viene a ti y te dice, oye, necesito ayuda y que me aconsejes y que me ayudes a salir de la avaricia. Pues soy avaro. Nadie. No hay. Le pregunté a mi pastor, al pastor. Él lleva más de 30 años en el ministerio. ¿Alguna vez ha llegado un congregante a pedirle ayuda acerca de la avaricia? Y me dice, no. Porque la misma avaricia nos ciega y nos hace pensar de que está bien. Y entonces, si no logramos ver nuestra situación interior, pues mucho menos no vamos a poder ver hacia afuera. Porque el que ve a su hermano tener necesidad y no hace nada, Juan hace una gran pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y en base a esa pregunta se desglosa todo el versículo anterior y el versículo que sigue. Porque anteriormente Juan le ha dicho que en esto hemos conocido el amor, en que Cristo, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Juan dice algo clave, hermanos. Y ve a su hermano tener necesidad. Ve.
lo está viendo. No es ignorancia. Una cosa es no saber quién tiene necesidad. Pero si yo estoy viendo que tiene necesidad, miren, me permiten decirles una palabra muy mexicana y muy de barrio. Porque somos gachos. ¿En serio? Si yo estoy viendo la necesidad, me hago como el que no la vi. La necesidad está visible. El problema no es que no hemos visto. El problema es que muchas veces vemos la necesidad y decimos, mejor hago como que no vi nada. Y me sigo de largo. Y nos parecemos al religioso, nos parecemos al rico. ¿Se acuerdan de esta parábola de Jesús? ¿Pasó quién? El sacerdote. ¿Quién más pasó? El levita. ¿Quién más pasó? ¿Y qué pasó? Lo vieron. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Y quién lo vio y se hizo algo? El enemigo. Porque era el samaritano y no se llevaban bien con los israelitas. Tenían ahí un problema. Y el samaritano es el que le brinda la ayuda. Por eso de ahí le pusieron coloquialmente a la parábola del buen samaritano. Y por eso ahora es que el apodo que nos dicen, seamos buenos samaritanos. Cuando vemos una necesidad, producen dos reacciones. Puede producir compasión o puede producir indiferencia. Y entonces nuestra reacción va a revelar el estado real de nuestro corazón al ver la necesidad. Hay muchas personas que escuchan un problema y dicen, qué triste, lo siento mucho, vamos a orar. Y ojalá alguien haga algo y que Dios mande la bendición. En el nombre de Jesús, y bajan toda la corte celestial en la oración, ¿no? Amén. Y se va y no hizo nada. ¿De qué sirvió la oración? Estamos viendo algo real el día de hoy. Jesús nunca ignoró el dolor humano, hermanos. Él vio que las multitudes no tenían pastor. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dice la Escritura? Tuvo compasión de ellas. Los religiosos no tocaban a los enfermos. Uy, guácala. Los fariseos. Hoy en día está pasando lo mismo. Me va a ensuciar el traje. ¿No ves que vengo de corbata? No, en el carro no lo suban porque está nuevo. No vaya a hacer vomite el carro. Jesús viene, hermanos, y toca al leproso. Lo tocó. Tocó al leproso. Jesús vino y se sentó con miles a comer. Jesús se sentó con los publicanos a comer. Jesús mismo lloró con los que lloraban, se acercó al rechazado. Y cuando murió Lázaro, hermanos, cuando Lázaro murió y llega, ¿no? Y las hermanas de Lázaro no saben por qué se tardó tanto Jesús. Y Jesús les dice, era necesario que pasara todo esto, ¿no? Pero él no está muerto, está dormido. Y la Escritura, Juan nos revela que Jesús, ¿qué hace? Llora. Y por un poco de tiempo detuvo su ministerio. Porque Jesús se compadeció de la gente. La misericordia, hermanos, comienza cuando decidimos no mirar hacia otro lado
y miramos la necesidad y actuamos. Ahí empieza la misericordia. En serio, se los digo, hermanos. Si pueden ir a pararse antes de que llegara el sábado, al centro de Amozoc. Si se pudieran ir a parar al centro de Amozoc, con ese corazón, ¿no? Que ustedes puedan ir con el mismo sentir de Jesús y comenzar a ver a toda la gente que pasa ahí alrededor y ver cómo la idolatría está en todo su esplendor y que puedan sentir por un momento esa compasión de Cristo por las almas. Si la iglesia dejara de preocuparse tanto, hermanos, por cómo se ve el auditorio, por si tenemos buenas butacas o sillas o piso, si nos dejáramos de preocupar por cosas, hermanos, que se van a quedar y nos comenzáramos a preocupar realmente por la necesidad de un alma que puede ser rescatada, las cosas cambiarían. El corazón queda expuesto en medio de esta reflexión que nos está dando el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque esta persona ve a su hermano tener necesidad y en vez de brindarle ayuda, dice, y cierra contra él su corazón. Ya nos metió más profundo Juan. Y ya estamos más adentro y ya no nos podemos regresar. Porque Juan no está hablando de gente con manos cerradas. Habla de un corazón cerrado. Y esto es fuerte, hermanos, porque alguien, miren, aquí la gente podemos cantar, predicar, servir y podemos aparentar tener una gran espiritualidad y aún así tener un corazón duro, cerrado a la necesidad que están pasando los demás. Juan no dice que no pudo ayudar. Juan dice, cerró su corazón. O sea, él vio y cerró su corazón. No fue que haya visto y dijo, no puedo o no quiero. Cerró su corazón. Una decisión consistente. Y muchas veces, hermanos, cerramos el corazón con excusas espirituales. No tengo tiempo. Yo estoy seguro que alguien más lo va a hacer. No me quiero involucrar mucho. Porque le doy la mano y se coge en el brazo, dice. Eso a mí no me corresponde, eso le corresponde a los más sabios, ¿no? De la iglesia, dicen unos. Ese no es mi problema, salen otros más cínicos. No, ese no es mi problema. El amor de Cristo, hermanos, siempre va a romper la comodidad. Siempre. La misericordia verdadera no comienza en las manos. Comienza en un corazón que es sensible a la necesidad. Un corazón que todavía puede ser movido por el dolor ajeno. Y uno de los peligros más grandes en la iglesia, hermanos, es acostumbrarnos a escuchar que hay tanta necesidad y dejamos de sentir ese dolor. Y lo comenzamos a ver como algo normal. No es normal. No nos podemos acostumbrar. Jesús nunca perdió esa sensibilidad. Y una pregunta que debería de estar examinando el día de hoy nuestra alma, nuestro interior, es la misma que hace Juan. ¿Cómo mora el amor de Dios en mí? Yo me hice la pregunta. ¿Te puedes hacer tú la pregunta? ¿Cómo mora el amor de Dios en mí? ¿Te la puedes hacer? ¿Sí? Pareciera algo chiste, no, divertido, ¿eh? Alma mía, ¿mora el amor de Dios aquí? Y no le estoy hablando a las emociones el día de hoy, hermanos.
La Escritura está cuestionando una evidencia espiritual que debe de haber en todo creyente, porque el amor de Dios no solamente se declara en los labios, el amor de Dios se demuestra con nuestras acciones. La fe genuina, hermanos, produce un fruto visible. La fe sin obra es, ya se la saben. No somos salvos por obras. Que eso nos quede claro. Salir a evangelizar no nos va a hacer salvos. Darle comida al pobre no nos va a hacer salvos. La salvación solo la obtenemos en Cristo por medio de la fe. Pero esa fe, hermanos, una fe verdadera, inevitablemente va a producir obras. Efesios capítulo 2 nos dice que esas obras han sido preparadas de antemano para nosotros los que hemos creído en Él. Cuando Cristo transforma nuestros corazones, hermanos, Cristo va a cambiar nuestras prioridades. Cristo va a cambiar nuestra manera de tratar a los demás. Cristo va a cambiar nuestra sensibilidad. Cristo va a cambiar nuestra respuesta hacia el dolor ajeno. Y una iglesia sana, hermanos, no solamente es una iglesia que canta fuerte. Una iglesia sana no es solamente una iglesia que se predica la sana doctrina. Una iglesia sana es aquella que, a pesar de que canta fuerte y aunque se predique la sana doctrina, también es una iglesia que ama profundamente y ve por las necesidades de los demás. Esa es una iglesia sana. No solo de palabras. Por eso dice el versículo 18, hijitos míos. Qué corazón pastoral el que tiene Juan, ¿no? Porque le dice a la congregación, hijitos míos, hijos míos. Hagamos y cuente caso que las mismas palabras vienen a nosotros. Hijitos míos, ustedes, los que están en el centro de fe en Chachapa, hijitos míos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Las mujeres, a las mujeres es necesario que a ellas les gusta, ¿no? Que les estén hablando, ¿no? Qué bonita que estás, hermosa, te amo. Y una vez me acuerdo con mi esposa, le dije, tal vez no vas a escuchar mucho que yo te diga te amo. Muy raro que vas a escuchar que yo te diga te amo. Yo sé que es bonito y voy a trabajar en ello, me cuesta decirlo. Pero no me cuesta demostrarlo. Preocúpense más por aquellos que tienen labia, ¿no? Pero se tiene que demostrar. Ahorita le digo a un sobrino, gastas demasiado en ramos. Le regalas ramos de flores a cada rato a tu novia. Espero que cuando te cases hagas lo mismo. ¿Por qué? Porque se casan y ya como ya la tengo, ya no le regalo rosas. No seas ingrato, le digo. Te lo voy a seguir recordando el día que te cases, le digo. ¿Por qué? Porque la acostumbraste a tener rosas todo el tiempo. Se demuestra. ¿De qué nos sirve decir mucho, prometer mucho, publicar mucho, hablar mucho del amor, si amar realmente no está siendo reflejado en nuestras acciones? El mundo ya está cansado, hermanos, miren, el mundo ya está cansado de discursos. El mundo ya está cansado de que allá afuera, hermanos, en serio, hay mucha gente que conoce el evangelio, han escuchado un poquito acerca de Cristo, pero el mundo ya está cansado de que le hayan dicho por años, Dios te ama. El borracho está cansado de que le digan, Dios te ama. ¿Por qué? Porque Dios te ama, brother. ¿Y qué hice?
Hay que subirlo al carro y traérnoslos a la iglesia. Y lo encerramos en la bodega, ¿no? Unas 2 semanas y ya cuando esté bien, lo restauramos. Obviamente hay que pedir permiso a la policía, por si no van a decir que es secuestrando. Pero si ustedes tienen un familiar, que ustedes nos den permiso, hermanos, yo con todo gusto voy y lo traigo. Para que deje el... La gente necesita ver el evangelio, hermanos. Y escuchar el evangelio. El problema es que ahora hablamos mucho y obramos poco. ¿Por qué? Porque el amor que no actúa no es amor. El amor que no se mueve es apariencia. El amor que no se habla termina siendo una religión vacía y barata. Y Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvierais amor los unos con los otros. Así de fácil. El distintivo de la iglesia no es solamente una doctrina sana, es el amor visible. Y qué bonito es, hermanos, en serio, que el mundo se quitara el prejuicio de que no, es que si yo piso ese lugar me quemo. Entonces debemos de quitar ese prejuicio. No, hermanos, yo no me he quemado. ¿Sí me explico? Porque en ese lugar ustedes creen que van los que ya no pecan. No, en ese lugar van una bola de pecadores. ¿En serio? Sí, igual que tú y yo. No, no creo, pero si tú eres pastor. ¿Y eso qué? ¿Es un título? Les digo, yo peco igual que tú. La gran diferencia es que yo me estoy dejando transformar y tú tienes que dar ese gran paso. Y tienes que decidir. Dirían flojito y cooperando. Déjate transformar. No le pongas peros al asunto. Ya deja de estar poniendo excusas. Juan muestra el estándar del amor que deberíamos de tener como la iglesia de Cristo. El estándar de ese amor es de hecho y en verdad. De hecho, es decir, que sea visible, que sea tangible, que sea práctico, que se demuestre y en verdad que no sea hipócrita. Porque en la iglesia, ay hermanito, ay Dios te bendiga. Y cuando te topo en la calle y viene el hermano que no nos vea, haz como que no lo viste. ¿Cómo es posible eso? Ay, viene el hermano y me va a ventanear y me va a decir, hermano fulano de tal, ya me ventaneó. Hermanos, en mi caso es inevitable, ¿no? La gente no se acuerda de mi nombre porque no es tan fácil de recordar. Yader. Son pocos los que me dicen Yader. Entonces, como se les olvida mi nombre, me dicen pastor. Entonces, en la calle, pastor, pastor. Y la gente me queda viendo, ¿no? ¿Pastor? ¿Y va en short? No, o sea, son cosas, ¿no? Que vamos encontrándonos en la calle. Pero si yo me avergonzara, no me ande diciendo así en la calle. En la calle nos tratamos de tú. O sea, en la calle, Ángel, ¿cómo estás? No me digas hermano, ¿eh? La vecina me va a oír. El amor bíblico no es emocionalismo vacío, hermanos. Es acción nacida de un corazón transformado. Hay un lugar donde vemos ese amor perfectamente. ¿Saben dónde? El amor de Dios. ¿Y dónde se demostró el amor de Dios? En la cruz. En la cruz, allí el amor fue visible. En la cruz el amor fue tangible. En la cruz el amor tomó forma. Jesús no solamente habló del amor, él mismo dijo, aprendan de mí. Soy manso y humilde. Aprendan de mí. Yo los amé primero. Ustedes piensan que me amaron a mí, pero no, eso es imposible. Yo los amé a ustedes primero. Jesús encarnó el amor
Él se encarnó, el Verbo se hizo carne. Él sabía cuál era nuestra condición y se acercó. Estábamos lejos de Dios. Tú y yo, hermanos, no tuvimos que subir una escalera cumpliendo con requisitos para alcanzar a Dios, porque tú y yo no lo alcanzamos. Él descendió del trono para alcanzarnos. Se despojó a sí mismo, se hizo hombre. Él nos señaló nuestro pecado, Él cargó nuestro pecado. Cristo no nos condenó, aunque Él estaba en todo el derecho y en todo el privilegio, hermanos, de condenarnos y mandarnos al infierno. Pero no lo hizo. Él dijo, yo cargo la ira que tú deberías de cargar. Se entregó por nosotros. Hermanos, Cristo es el mayor ejemplo de amor y misericordia. Nosotros éramos los necesitados espirituales. Tú y yo estábamos muertos. Tú y yo estábamos condenados. Tú y yo estábamos lejos de Dios, sin esperanza en el mundo, hermanos. Pero Cristo no ignoró nuestra condición, mas Dios mostró su amor para con nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, hermanos. La cruz es la evidencia máxima de que el amor de Dios es verdadero y ese amor actúa y se demuestra. Jesús vio tu necesidad. Jesús vio mi necesidad. Y Él dijo, me voy a involucrar. Yo les pregunto el día de hoy, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos recibido misericordia? ¿Con cuántos hemos sido misericordiosos? Y no es una pregunta para que nos sintamos mal el día de hoy. Ya me hizo sentir mal, pastor. No. Es para que realmente reflexionemos. ¿Cuántos hemos recibido el perdón y por qué no perdonamos? ¿Cuántos hemos recibido el amor y por qué no amamos? ¿Cómo podemos vivir esto como una iglesia? Para que entonces podamos llevarlo a otros y comunicarles a otros este amor. Iglesia en acción, hermanos, no se trata de un evento social. Que aunque en la carta que nos dieron, en el permiso, no nos podían poner evento evangelístico o religioso. Tenían que ponerle ellos evento social. Pero no es un evento social. Se trata de la cultura del reino de los cielos. Y hay necesidad, hermanos, en nuestra comunidad. Y no podemos ignorarla. No podemos seguir ignorando la necesidad. Miren, hermanos, si hay algo que deberíamos estar conscientes. Tal vez no vamos a poder resolverlo todo, pero sí vamos a poder hacer algo. Tal vez no seamos la iglesia más grande, porque muchos dirán, es que necesitamos más miembros, pastor, para salir a evangelizar. Mentira, no es cierto, le digo. ¿Cómo creen? Eso es pura excusa, porque tú no quieres ir. Podemos hacer algo. Una llamada, una visita, una oración, un consejo, una ofrenda, un abrazo, una comida. Algo podemos hacer. En Iglesia en Acción, hermanos,
el sábado. En serio, cuando le demos un agua a alguien más, no solo le des el agua así. Ten un agüita, va, para que te quites la sed. Eso lo puede hacer cualquiera, Telcel, Movistar, una propaganda, cualquiera. ¿Quieres un agua? Va a parecer mentira, ¿no? ¿Quieres un agua? Y te van a extender la mano. Mira, entonces ya la hiciste para atrás, tú, ¿no? Esta agua, y comienzas a hablar acerca del agua. Te la vas a tomar, pero al rato te va a dar sed. Tan buenos los calores. Pero traes una sed espiritual que solo Dios la puede quitar. ¿Conoces a Jesús? Y tal vez la persona te va a estar viendo con cara de así que este loco de qué me está hablando. Tú hiciste tu labor. Él es el agua que quita la sed. Él es el pan de vida. Ten. ¿Nos permites orar por ti antes de que te vayas? Si Él te dice que sí, qué bendición. Y si te dice que no, también qué bendición. Le dejaste la palabra a la persona allí en ese momento. Usemos lo que tengamos para servir a otros. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué tienes tú para usarlo que Dios te ha dado? Úsalo. Tu talento, tu tiempo, tu profesión, tus recursos, tu experiencia, igual un proceso doloroso que hayas vivido en tu vida, úsalo para que tú puedas anunciar el amor de Dios a otros. Úsalo. Tu historia puede convertirse en esperanza para alguien más. Pero es tiempo que dejemos de observar de lejos y estar ignorando la situación. La compasión siempre se acerca. Y Jesús tocó leprosos, se sentó con pecadores, entró en el dolor humano y la iglesia debe de hacer lo mismo. No fuimos llamados a señalar desde lejos, fuimos llamados a acercarnos con misericordia. A veces pensamos que evangelismo es, vamos a cerrar una calle, vamos a contratar una tarima, un sonido. A veces pensamos que eso es evangelismo. Pero evangelismo, hermano, nosotros lo hemos hecho tedioso, pero es de lo más fácil y sencillo que pudiera haber. El mundo necesita ver más a la iglesia actuando. Necesita ver a una iglesia en acción. A una iglesia que sirve, a una iglesia que escucha, una iglesia que ayuda, una iglesia que abraza, una iglesia que acompaña a los demás. El mundo necesita ver a una iglesia que anuncia un evangelio y que ese evangelio se vuelve visible. En conclusión, hermanos, la iglesia no fue llamada solamente a reunirse en un lugar los domingos por la mañana. Esa no es la iglesia. La iglesia fue llamada a representar a Cristo en el mundo. Y el mundo necesita el día de hoy el evangelio más que críticas. El mundo necesita esperanza más que condenación. Necesita misericordia más que discursos religiosos. La iglesia hoy en día necesita demostrar quién es Jesús, exponer a Jesús, porque el mundo necesita ver a Jesús. ¿Y cómo van a ver a Jesús? Hermanos, a través de las palabras no ven a Jesús, lo ven a través de nuestras acciones. Porque a través de nuestras buenas obras es que el mundo está viendo la luz de Cristo en medio de estas tinieblas. Dios no nos está pidiendo que resolvamos los problemas del mundo entero, ¿no? Pero sí nos está pidiendo algo muy profundo. No permanezcamos indiferentes. Debemos de anunciar de que Cristo ha resucitado.
Y si Él vive, todavía hay esperanza para el mundo. Y me van a decir loco, ¿no? Pero un día, hermanos, en serio, vamos a hacer la Santa Cena en la calle. Porque cada vez que lo hacemos, dice la muerte del Señor. O sea, ustedes mismos se saben los versículos, hermanos, conmigo. Y no los estamos poniendo en práctica, en serio. Necesitamos actuar. Necesitamos ponernos pilas puestas. Una iglesia que se mueve, una iglesia que avanza, una iglesia que no se conforma con las reuniones los domingos, una iglesia que quiere ver a México, a Puebla, a Mozoc, a toda Chachapa, Casablanca, Santa Mago para Cristo, hermanos. Una iglesia que realmente necesita levantarse y hablar y demostrar el amor hacia los demás. Ese amor que tú y yo hemos experimentado. Dios, la mano del Señor, hermanos, no se ha cortado para salvar hasta el día de hoy. Así lo dijo el profeta Isaías. La mano del Señor sigue salvando. Y Él puede salvar al individuo que tú menos piensas que tiene esperanza en este mundo. Porque para el Señor, hermanos, nada hay imposibles. Para Él todo es posible. Él es el único que puede traer vida. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies el día de hoy?